queremos invitar nuevamente aquí al escenario al señor Alexander Mora, ministro de Comercio Exterior de Costa Rica. Muchas de las actividades y de las condiciones, que se tienen que consolidar para poder madurar este tipo de actividades productivas tienen que ver con condiciones que no se improvisan, tienen que ver con condiciones que requieren largos procesos históricos alrededor de la educación, alrededor de la infraestructura, alrededor de la cultura, alrededor del respeto a las reglas, etcétera. Y un poquito lo que quería es, en estos pocos minutos, compartir con ustedes justamente cuál es la visión, la propuesta de valor que en Costa Rica hemos venido visualizando. Primero, permítanme partir de un concepto que me parece no es difícil de explicar con ustedes, y es el concepto de cómo todas estas nuevas tecnologías y toda esta oportunidad que estamos teniendo en este inicio del siglo XXI se traduce en oportunidades. Y oportunidades de muchos tipos, ¿verdad? Aquí ustedes ven algunas de ellas. Evidentemente, el Internet es una de ellas. La evolución hacia un mundo en el que todas las cosas están conectadas al Internet es una noción, todavía no es una realidad como la estamos pensando, pero esa noción está avanzando a una velocidad enorme. Para ello, obviamente, es necesario que otras cosas pasen. Es necesario que la nube, obviamente, se consolide. Es necesario que disciplinas como Big Data, por ejemplo, también se consoliden, maduren, se popularicen, bajen de complejidad, etcétera, bajen de costo, muy importante. Y esto nos dispara algo que hasta ahora se ha visto más como una preocupación que como una oportunidad: la automatización. Yo sigo pensando en que aquellas escenas que todos alguna vez estudiamos en los libros de historia de los obreros en Inglaterra apedreando las fábricas y quemándolas porque había máquinas, ¿verdad?, se parece mucho a lo que uno está viendo en este momento en algunas partes del mundo, ¿verdad?, contra la automatización, contra las tecnologías, contra una serie de cosas que están cambiando los entornos directos. Evidentemente lo móvil cambia radicalmente las cosas, el social media, todas las redes sociales, y luego muchas de estas tecnologías habilitando un horizonte inesperado e infinito de servicios sobre los cuales tenemos que montarnos, y este creo que es un reto para toda América Latina, porque hay otras revoluciones pasadas tecnológicas a las cuales llegamos tarde, de las cuales fuimos seguidores y no early adopters. Y en este momento estamos en una en la cual todavía podemos tomar la cola. Bien, en esa lógica, nada más reiterar muy brevemente que la digitalización, la colaboración que ésta nos dispara, la virtualización y en general la vida basada en el Internet. Acá se habla de los negocios basados en Internet, pero en realidad la vida basada en el Internet es la realidad a la cual debemos aspirar y para la cual debemos prepararnos. Y la pregunta aquí es si como sociedades estamos preparadas para eso y qué estamos haciendo para ello. Hay muchas formas de hacerlo, y dentro de esas formas de hacerlo, evidentemente tenemos que ser estratégicos. Lo más importante, evidentemente, es lo que está a la derecha. Ustedes ven a la derecha, y es ese cerebro, esa figura humana que está ahí, es el centro de esta era, y es un centro que tenemos que potenciar. ¿Cómo? Bueno, necesitamos ecosistemas productivos que disparen ese potencial,
Necesitamos, evidentemente, condiciones que optimicen esos ecosistemas productivos y esas capacidades humanas. Necesitamos, evidentemente, prácticas que nos lleven a generar una serie de actividades de mayor valor y una serie de elementos habilitadores para potenciar todas estas condiciones. Y aquí les voy a contar un poquito cómo nos vemos nosotros ubicados en esto como país, ¿verdad? Primero, Costa Rica es un país en este momento rankeado como país de renta media alta, según las clasificaciones internacionales, con un GDP per cápita un poquito más arriba de los 56.000 billones de dólares. Ahí está una cifra de hace un par de años, con un crecimiento sostenido por arriba del 3,5% en términos reales en los últimos 25 años, un ingreso per cápita del orden de 16.100 millones, perdón, de 16.100 dólares, que tiene una serie de virtudes que le han permitido llegar a colocarse razonablemente bien en algunos indicadores internacionales. Y aquí, permítanme ir a la base de este slide, que son los 5 pilares sobre los cuales nosotros construimos nuestra propuesta de valor. Primero, la paz. El año entrante cumpliremos 70 años de haber abolido el ejército, y eso lo que significó es que permitió redireccionar los recursos que en otro contexto hubieran estado ahí a el desarrollo de otros elementos de la sociedad. ¿Cuáles? Primero, la democracia. Ese segundo icon que está ahí es básicamente la participación. Costa Rica es un país extremadamente abierto, con una cultura democrática que ya viene de manera continua desde el año 1889, que fue, digamos, el último sobresalto que tuvimos en esta materia. Luego la educación, y esto ha sido continuo, ¿verdad? No solo declarar la educación gratuita obligatoria muy temprano, invertir de manera sostenida, abrir las primeras escuelas de niñas antes de ser república, sino ya en épocas más recientes, la reforma constitucional de 2011, que obliga al Estado a invertir un mínimo de 8% del Producto Interno Bruto en la educación pública, y además a no reducir, a no disminuir la inversión en educación de un año al otro. O sea que si el año pasado tuvimos 7,89%, este año no podemos bajar de 7,89% por mandato constitucional, hasta que se logre ese mínimo del 8%. Y aquí, en nuestro proceso de acceso a la OCDE, que yo además tengo el privilegio de ser el coordinador, nos ha dado una perspectiva muy interesante, la perspectiva de que nuestro reto no es un reto de recursos, es un reto de calidad. Y eso probablemente lo compartimos muchos países en la región. Luego, la salud. El hecho de que Costa Rica desde 1940 haya hecho una reforma de salud que garantiza salud universal y pensiones universales a toda la población, incluso a la población migrante indocumentada. Esto es importante, todo el tema de salud, eso es un reto que tenemos. Y en estos últimos años, el tema ambiental. Como ustedes saben, más del 99% de la electricidad que consumimos en Costa Rica es de fuentes renovables. Más del 50% del territorio costarricense está dedicado a la conservación, 26% son tierras en propiedad del Estado y un 25% más son tierras en propiedad privada, pero que están en régimen forestal, donde el Estado paga por los servicios ambientales. Acá desde los años 70 pagamos por servicios ambientales. Este es un sector de servicios que Costa Rica ha sido pionero en desarrollar en el mundo. Los bonos de carbono, etcétera, recuerden que son una invención nuestra. Y eso pues ha venido generando, ha permitido que Costa Rica sea un laboratorio donde muchas de estas ideas se implementan. Pero además, en estos últimos años hemos hecho una apuesta por una apertura al mundo enorme. Tenemos 14 TLCs con 60 países del mundo que cubren 2,5 billones de seres humanos, de potenciales clientes, que representan 2/3 del Producto Interno Bruto del mundo.
Y además tenemos una cantidad importante de acuerdos de protección recíproca de inversiones que dan certeza a los inversionistas. Y estamos trabajando en crecer la base de acuerdos para evitar la doble tributación y una política además muy activa que en el caso de la OCDE pues nos lleva a una propuesta de tener estos tres instrumentos: libre comercio, protección recíproca de inversiones y acuerdos de doble tributación con los 35 países OCDE. En libre comercio nos faltan 5: Japón, Australia, Nueva Zelanda, Israel y Turquía. Con todos los demás ya tenemos libre comercio, más una serie de otros socios. Entonces, eso lo que significa es que desde Costa Rica, cuando se produce y se exporta, se tiene certeza jurídica para llegar a esta cobertura global. Y esto hace un complemento enorme, ¿verdad? Un pequeño país de 4,5 millones de habitantes tiene en este momento libre comercio con países que representan 2.5 billones de potenciales consumidores. Entonces, un país que representa el 1% del PIB mundial, un poquito menos, tiene libre comercio con 2/3 de ese PIB mundial. Esto es una estrategia país importantísima. Y resalto un elemento más. Esto es una cosa que hemos conducido don Pedro Beirut, el viceministro Fonseca y yo, más la Junta Directiva de Procomer, y es la expansión de nuestras oficinas comerciales, de promoción comercial. Cuando iniciamos esta administración teníamos 13 oficinas de promoción comercial, porque teníamos básicamente en aquellos países sede donde tenemos acuerdo comercial. Por ejemplo, Europa, entonces teníamos una sola oficina comercial para toda Europa prácticamente. Lo que estamos haciendo ahora es una estrategia muy distinta. Procomer ha ido abriendo oficinas de promoción comercial en diferentes formatos, tenemos 4 o 5 formatos distintos, y ya tenemos más de 40 oficinas. Las últimas 2 que inauguramos fueron justamente en Tel Aviv y en Seúl, ¿verdad?, recientemente. Y esto esperamos que sea una estrategia que sigue creciendo. Eso nos ha permitido entonces ser un país que atrae de manera muy interesante a líderes globales, ¿verdad? Y aquí tienen ustedes algunos de los logos que operan acá en Costa Rica y que además nos hacen ser parte de cadenas globales de valor. Y a través de esas empresas, más los encadenamientos que esas empresas generan y el estrés que esas empresas le ponen al sistema educativo, etcétera, generamos una serie de elementos diferenciadores importantes que nos permiten dar una serie de valores adicionales. No muy lejos de acá, a menos de 1 kilómetro, está construyendo su nueva sede Texas Tech, que es una universidad muy prestigiosa en el sur de los Estados Unidos, que decidió colocar en Costa Rica su primer centro para América Latina, y es un centro que va a ofrecer todas sus carreras en inglés desde el día 1. Y así tenemos pues negociaciones y procesos con otras universidades que tienen similares propuestas. Y esto pues nos ha venido permitiendo consolidarnos en estos valores que ustedes ven en la gráfica en este momento. Esto es acompañado con políticas públicas, ¿verdad? Políticas públicas que vienen, como ven ustedes allá, desde hace mucho rato, ¿verdad? Ya les mencioné algunas que vienen de hace 2 siglos. Bueno, algunas otras son más recientes, del siglo pasado, ¿verdad? Por ejemplo, la generación de energías renovables, por ejemplo, posicionamiento ambiental, ¿verdad? Más recientemente, los aspectos que tienen que ver con la educación, que ya les mencioné, y un área en la que estamos trabajando es el área de la descarbonización, ¿verdad? La idea es, además, ofrecer a Costa Rica como una plataforma descarbonizada en el menor plazo posible. Nuestra ambición es ser uno de los primeros países carbono neutral. La meta era tenerlo para el 2021. Varias cosas han atentado contra ello. Yo diría que la que más ha atentado contra ello ha sido que haya bajado el precio del petróleo tanto y por tanto tiempo, porque eso ha eliminado los incentivos a que el mundo se mueva en esa dirección, y nosotros obviamente por tener un mercado pequeño estábamos de alguna manera marginando sobre esa lógica, y esa lógica está bastante detenida en este momento, y eso obviamente nos va a doler. Bien, y para terminar, básicamente recalcar 5 elementos que son elementos diferenciadores e importantes que queremos que ustedes tengan presentes cuando piensan en Costa Rica.
Obviamente, la estabilidad que el país tiene en materia política, social, económica, la cultura de innovación que se ha venido desarrollando, muchos de estos elementos descriptivos que les he dado de abordaje hacia la descarbonización, hacia la protección del ambiente, hacia las energías renovables, hacia la educación, son iniciativas innovadoras, ¿verdad? Y además un modelo bastante competitivo en materia de incentivos. Nuestro régimen de zonas francas, que es básicamente el régimen central de donde se derivan los diferentes incentivos a la producción, es esencialmente un régimen pues muy abierto, que no tiene mayores limitaciones, está abierto para vender en mercado local y mercado exterior, permite empresas de servicios e empresas industriales, y es un régimen muy bien reglado, muy bien establecido, que prácticamente no ha tenido ningún cambio significativo, excepto para bien, a partir del año 90, que fue cuando se implementó. Luego, el enfoque que Costa Rica tiene hacia la productividad del crecimiento, sobre todo apoyando entonces aspectos propios de los skills, las habilidades. Sabemos que son los seres humanos los que hacen finalmente la productividad de las cosas. Y a partir de ahí, pues una propuesta de un ecosistema productivo donde las empresas trabajan juntas, trabajan con el Estado, una cultura muy fuerte de trabajo público-privada, donde mi ministerio, pero igual otros ministerios del sector público, trabajan de manera muy directa en múltiples foros con las empresas, ¿verdad? Estamos promoviendo además una integración de las agendas, como les he dicho, la agenda comercial con la agenda digital y la agenda social, sabiendo que la mejor política de desarrollo social es una buena política de desarrollo productivo, para que haya mucho trabajo muy bien pagado y de esa forma podamos entonces movilizar a las personas menos aventajadas hacia posiciones más aventajadas. Y en esa lógica, pues hacer aquí nada más la coletilla de que hemos además venido desarrollando en el Ministerio de Comercio plataformas tecnológicas que nos permiten cada vez más tener visiones más integrales de los ecosistemas productivos, poder responder de una manera muy sencilla una actividad productiva a dónde, en qué región del país tiene las mejores condiciones, o una región del país para qué cosas está mejor preparada, y a partir de ahí abrir un diálogo con las empresas para poder ubicar justamente aquellos elementos que ellas necesitan y poder complementar lo que hace falta. Algunos de los ejemplos donde estamos viendo un crecimiento importante, obviamente en sector servicios, no voy a detenerme ahí, en manufactura avanzada, ciencias de la vida. Aquí hemos logrado recientemente aprobar y reglamentar una ley muy importante, que es una de las leyes más modernas del mundo para conducir investigaciones biomédicas en seres humanos, principalmente en medicamentos, y donde estamos viendo un crecimiento exponencial de las pruebas y las investigaciones, pero de ahí se está derivando una lógica de investigación y desarrollo y de innovación muy interesante, que además se ha venido consolidando con un ícono en Costa Rica que es Intel. Voy a permitirme usar el nombre de Intel para terminar acá. Ustedes saben que hace un poco menos de 3 años Intel anunció pues su decisión de recolocar la manufactura en Asia, y eso significaba básicamente cerrar las operaciones productivas de manufactura que tenía en Costa Rica, que por cierto en ese momento representaban ni más ni menos que el 20% de las exportaciones de bienes del país. Eso significa que de noviembre del 2014 al 1 de enero del 2015 nosotros perdimos el 20% de las exportaciones de bienes. Al final del 2015, con el trabajo intenso que se hizo y sobre todo con el trabajo del sector productivo, logramos cerrar 16% de esa brecha, o sea que logramos compensar en otros sectores del 20% que habíamos perdido, el 16%, y solamente un 4% fue la caída en las exportaciones que tuvimos ese año.
Ya para el año siguiente la hemos logrado levantar casi a un 8%. Y esto, además, siendo una experiencia un poco traumática para esta sociedad y para este país, se logró convertir en una gran oportunidad. Intel en ese momento valoró con el gobierno la posibilidad de instalar en Costa Rica lo que ellos llaman internamente como el Megalab, un megalaboratorio, que es un centro global para hacer testing. Bueno, la buena noticia es que eso se logró, lo suscribimos en diciembre del 2014 mismo, ya estábamos suscribiendo la creación del Megalab, y el lunes pasado, ayer hizo 8 días, visité con el presidente Solís el Megalab en la preparación de los 20 años de Intel en Costa Rica, y resulta que ya nos damos cuenta de que hay más de 2,000 personas otra vez trabajando en Intel, y esas 2,000 personas básicamente haciendo un perfil más alto de las que teníamos anteriormente. Y el país pues se ha logrado posicionar en la cadena de valor y en esa cadena productiva en niveles mucho más altos de los que teníamos anteriormente, porque la manufactura es algo de menor nivel y menor complejidad. Y esa historia se está repitiendo en farma, se está repitiendo en dispositivos médicos, que es en este momento nuestro principal sector de crecimiento industrial, se está repitiendo en servicios, donde estamos viendo, tenemos ya mapeados una veintena de centros de investigación y desarrollo que estas empresas han colocado en el país, y una renovación muy interesante de los vínculos de encadenamiento productivo con empresas costarricenses. Y aquí ha venido otra, la última de las iniciativas que les quería comentar, y es el trabajo que ha venido haciendo Procomer de manera muy intensa para gestionar una nueva lógica de encadenamiento productivo, donde las empresas que están en el país, a través de apoyo del Estado y de ellas mismas a empresas nacionales más pequeñas, logren que estas empresas se certifiquen, generen las capacidades que ellas requieren para que sean en parte overflow y en parte complemento de lo que estas empresas están haciendo en el país. Con eso, básicamente, finalizo invitándolos a que, como es mi trabajo como el gerente de ventas del país, pues a que ustedes compren, inviertan y visiten Costa Rica, que aquí estaremos siempre gustosos de recibirlos. Muchísimas gracias.